Córdoba Solidaria junto con Eliesa programan una charla coloquio sobre las causas del conflicto de Siria. Córdoba Solidaria pertenece a la comisión de Córdoba Ciudad Refugio y dentro de esa comisión se establece un debate que se traslada al grupo motor de Córdoba Solidaria y observamos que en el momento actual lo más importante sería no hablar de las consecuencias del conflicto, sino hablar de las causas. Eliesa está muy interesado en colaborar con Córdoba Solidaria o otros colectivos sociales de la ciudad, porque al ser una institución pública de investigación, pues cree y está convencida de que tiene que revertir su trabajo en la sociedad. De allí que siempre que alguien nos proponga trabajar con ellos, pues siempre estamos abiertos y encantados de poder colaborar. Además de la inestabilidad política que vive Siria, existen una serie de causas ambientales que han sido el caldo de cultivo para que tengan la situación que tienen hasta ahora. Una de esas causas ambientales es, por un lado, la sequía, por otro lado, todos los problemas que han tenido con el abuso del cultivo de trigo, por ejemplo, y algodón, que ha agotado totalmente los acuíferos de Siria, y luego se habla mucho de los recursos que tiene Siria, que es el gas y el petróleo, pero es curioso porque no es tomado como un recurso ambiental, sino como algo coyuntural, y parece que se olvida que ese gas y ese petróleo pues viene de un lugar y es causa también, una de las causas por las que tienen la situación que están teniendo actualmente. Entonces, el objetivo de esta charla es introducir el término refugiado ambiental, no tanto para cargar sobre el refugiado que todas las consecuencias del conflicto son ambientales, sino que al introducir la palabra ambiental dentro del término refugiado podemos tirar de otras causas que le han llevado a moverse de su país. Si decimos solo refugiado se queda muy pobre y nos quedamos en las causas más superficiales. Sin embargo, al decir ambiental podemos ir mucho más lejos, ya que en la actualidad solo salen los problemas políticos, que no son pocos, pero bueno. Siempre decimos que el medio ambiente no solo en los conflictos, sino en general es algo de que no se habla, parece que no está, a pesar de ser totalmente necesario para todos, y precisamente creemos que diciendo esa palabra podemos aportar una visión que no es nueva, porque existe, pero sí que a nivel del lenguaje mismo sería totalmente novedoso y sería totalmente necesario para dar una nueva visión al conflicto. Más que nueva, más profunda, porque si no se llega a la profundidad no podemos solucionar absolutamente nada. ¿Qué me ha aportado? Pues un montón de cosas, tanto de datos como sobre todo de reflexiones, de algunas que no había caído, por ejemplo el tema un poco de los recursos, que es un tema que se obvia bastante. Por lo menos tener la oportunidad de ver que hay otra gente que comparte opiniones y eso. Me ha interesado mucho porque ha planteado la cuestión de los refugiados por el cambio climático, ¿no? Y que eso realmente está relacionado también con los refugiados políticos, o sea que realmente yo creo que es una llamada de atención sobre que nos estamos cargando el planeta. Fundamentalmente el enfoque medioambiental, de refugiado medioambiental, que yo no era consciente de hasta qué punto siempre hablábamos de refugiados políticos, refugiados económicos, y me ha hecho ver claramente que hasta qué punto el refugiado ambiental recoge un poco todo el tipo de refugiados que estamos viendo. Y me gusta sobre todo la vinculación, hablar con claridad del tema de los intereses sobre los recursos de la zona.
que no se suele hablar en los medios de comunicación, y también el hecho de quitarle peso al conflicto religioso. Los medios de comunicación siempre nos dan su perspectiva desde su visión política, intentando influir, y en cambio de esta forma, a través de la parte más ecológica, entendiendo la necesidad que tienen los países imperialistas de quedarse con los recursos naturales, pues una forma de ahondar aún más en el porqué de que estas personas tengan que huir de sus países por motivos políticos. También una invitación un poco al optimismo dentro de lo que cabe y a la acción, ¿no? A poner algo de nuestra parte, ¿no? Somos un poco parte de la causa y también parte de la solución en cierta manera.